Hola, ¿cómo les va? Buen día. Me encanta el formato, gracias por la invitación a Lorenzo. Es bastante difícil para los que me conocen que hable solo 15 minutos. Es casi imposible que hable sin un papel, más cuando no tuvimos mucho tiempo para hacer un PowerPoint, y es difícil que hable con la serenidad que acaban de hablar los anteriores. Así que vamos a tratar de... Y aparte, como estos no son bifocales, me los tengo que sacar para poder leer. Leer los títulos, no voy a leer. Cuando preparábamos la charla, todo esto que contó él tiene que ver con eso que le pasa a uno en la vida, que es ir aprendiendo. Cuando preparábamos la charla, me obligaron a preparar la charla, es una cosa fabulosa. Para un profesor de 30 años es algo muy raro. Aparecía todo el tiempo la tensión entre objetivos, entre necesidades, entre personas. Entonces la charla tenía como ese título, ¿no? El tema de las tensiones. Mínimamente la Universidad de Buenos Aires tiene miles de personas, pero si miramos solamente la parte que tiene que ver con la investigación, hay como 10.000 personas involucradas en 1.500 temas o grupos que abarcan todo. Y engancho con algo que escuchaba antes, que era, la mayoría de ellos no hablan con el que está al lado, con lo cual tenemos como 1.500 clústeres. No voy a decir 1.500, pero por lo menos 500 clústeres de personas que van avanzando por las líneas del conocimiento, tratando de llegar al infinito, sin conversar demasiado con alguien que está al lado. Y como ejemplo, un día vi un financiamiento en ingeniería en mi facultad, y yo estaba tratando de auspiciar ese financiamiento, era un financiamiento del Grupo Techin para proyectos, para pequeños proyectos, y 2 personas me mandan pidiéndome un microdurómetro, que es una cosa para medir dureza de materiales. Y cuando pienso quiénes son, sé que están en un cuadrado de 3×3, uno de espaldas al otro, ¿no? Si hubieran estado al lado se hubieran dado cuenta, pero como estaban de espaldas, digamos, en el momento del almuerzo, pasándose el mate, no hablaban de esto, o sea, ni siquiera hablan los que están adentro del mismo cubículo. Entonces, el primer punto es ¿para qué están? ¿Para qué se desarrolla toda esta investigación? Cuando en discusiones acá a unos 25 metros, porque tenemos discusiones muy simpáticas entre la UBA y el CONICET todo el tiempo, nos miran como diciendo profesionalistas, no importa que hayas hecho un doctorado, no importa que trabajes en desarrollo, no importa, sos ingeniero y como no sos biólogo, físico, sos un profesionalista. Y el ingeniero entra igual que el abogado, cosa que es casi un insulto para nosotros, pero el abogado, el contador, el odontólogo, somos todos profesionalistas, pues claramente la vocación de ser ingeniero tiene que ver, en la gran mayoría de los casos, yo diría que 90, 95%, de personas que les interesa el hacer, porque de eso se trata la ingeniería. Entonces el primer planteo era que la investigación en sí mismo tiene que ir para ensanchar fronteras del conocimiento, pero para tratar de resolver problemas del mundo real. Algunas de las cosas que nos pasan en la Argentina, que no somos un país desarrollado o totalmente desarrollado, es que las lógicas de relación entre el conocimiento y su aplicación son diferentes a las que pasan en otros lugares. Por supuesto, a nivel ciencia hablo de la UBA, pero podemos hablar de todo el país, tenemos grupos de investigación y desarrollos que son absolutamente de punta, comparables con lo que pasa en todo el mundo. ¿Y qué pasa con la conexión? ¿Qué pasa realmente con la conexión entre esa ciencia y la aplicación? Todo lo que decía recién Graciela aplica totalmente, me resuelve la parte del final, que es una vez que parece que tengo todo resuelto, entramos al mundo de convenios y eso, y nos empantanamos y nos quedamos dando vuelta, por eso en ese lado no voy a entrar. Pero, ¿cómo hacemos para poder trabajar? ¿Cómo hacemos para que la ciencia resuelva los problemas reales, los problemas del mundo real? Alguien me dijo alguna vez, algún prócer de la ciencia de la Argentina, de ese grupo selecto muy chiquito, me dijo: la ciencia por demanda no es ciencia. Yo lo miré, dije, bueno, me recompuse del comentario y dije, bueno, pero algo tiene que haber acá, alguna relación tiene que haber con el mundo real. Algo que decía recién Graciela también. El sistema científico tiene maneras de evaluar a sus científicos que tiene poco que ver con la conexión. Si a cada investigador le pedimos un paper, si a un pibe que está haciendo un doctorado en ingeniería le pedimos por ahí está el secretario, ¿no? Fernández Luco, estás por ahí, te vi. Le pedimos un paper por año cuando sabemos que el ingeniero quiere hacer un doctorado para aplicar algo. Este es parte de un reclamo interno de la facultad, no sé si se dieron cuenta, con 200 testigos. No, digamos, el paper lo uso como ejemplo simplemente. Si nosotros trabajamos sobre la base del paper, que sabemos que es imprescindible para el currículum, y ahora hace muy poco tiempo incorporamos
la propiedad intelectual en todos sus formatos, porque sabemos que se ha convertido en algo importante. ¿Cómo hacemos para que esa propiedad intelectual no solo sirva para eso, sino que sirva también para ser el modo de protección de un conocimiento que quiero llevar a la sociedad? En la UBA tengo un pequeño problema. Tengo una persona relativamente importante que es el rector, a quien le encanta toda la propiedad intelectual porque eso le ayuda a la universidad a mejorar su posicionamiento en los rankings. Está claro, es uno de los indicadores más importantes. Relativamente importante, pues después tengo 10.000 investigadores que piensan lo mismo que él, solo que la propiedad intelectual la necesitan para su currículum, y en el medio estoy yo, que sobrevivo milagrosamente, tratando de ver cómo la propiedad intelectual, lejos de ser una cucarda, es una herramienta que permite que la Universidad de Buenos Aires, el rector, los investigadores, le pongan el sello a algo que el día que aparezcan 4 mangos le pueda tocar 1,5 a la universidad. Porque mirando el planeta, no solamente de fondos públicos vive el hombre, que aparte no son todos fondos públicos, porque sabemos que todas las líneas de financiamiento a veces tienen financiamiento internacional, deuda externa y todo eso. ¿Cómo hacemos para que esos fondos más o menos ayuden a cambiar algo? Entonces, esa tensión que tenemos con los investigadores, de lo que ellos tienen como demanda específica de su propio sistema y de lo que nosotros queremos promover que pase sin descalificar lo anterior. Otro punto que me interesaba marcar, que es un tema muy complicado de discutir en la Argentina, total, como hablamos de tensiones, ser un poco polémico no me va a generar más problemas de los que ya tengo, es el tema de cuánto podemos llegar a pensar algún plan de futuro de cualquier tipo que nos permita organizar. Alguien va a decir, vas a empezar a querer acomodar la investigación de un tipo, de otro. Por ejemplo, acá al lado del CONICET, ¿qué hizo en algún momento cuando veía que tenía un desbalanceo de áreas? Se paró en 4 y dijo, bueno, un cuarto es ciencias exactas, un cuarto sociales, un cuarto salud y un cuarto tecnología, ¿sí? Entonces, cuando da becas, cuando da subsidios, lo acomodó. En la UBA eso es difícil. ¿No? ¿Vieron que empezamos con los problemas por decir esas cosas? En la UBA eso es difícil, pero no es difícil. Hay algo que es real. Y no voy a decir algo en detrimento de nadie. Más bien estoy hablando no que hay mucho, sino que por ahí hay poco. Nosotros tenemos hoy 1.900 aproximadamente doctorandos en las áreas de sociales y 80 en las áreas de ingeniería. No es que es un pequeño desbalanceo del 40, 50 o el doble. ¿Y eso qué tiene que ver? Con algo que hay que considerar, que no podemos no considerar, y eso yo lo hablaba bastante con Salvarez, el presidente anterior del CONICET, que para una persona que estudia ingeniería como ejemplo, pero podría ser otras disciplinas como odontología o como algunas carreras como de derecho o de económicas, la oferta de continuar en el mundo académico haciendo investigación o haciendo un doctorado es competitivamente menor de lo que le ofrece el mundo real, el mundo de las empresas, de las organizaciones. ¿Se entiende? Mientras que en otras áreas, sin una demanda tan importante, por ahí la oferta académica, la carrera académica es una oferta muy competitiva con las posibilidades reales que tiene. Eso hay que regularlo, yo acabo de decir lo que acabo de decir, no dije otra cosa. Lo que digo es que hay que buscar el modo, no de que haya menos personas que hagan investigación en áreas de sociales, aunque podríamos después jugar a ver qué problemas sociales tiene la Argentina que vale la pena ser encarados, y es algo que venimos hablando con la ciudad desde la época en que Pancho Cabrera estaba en la ciudad. Che, ¿por qué no reconocen algunos problemas que tienen, los abren y nos dan con eso temas de tesis, temas de proyecto para que los pibes que están terminando sus carreras de grado, de posgrado, puedan aplicarlo? Entonces, un poco esa tensión que aparece ahí, uno trata de decir cómo la resuelvo y trato de conectar y ver cómo hago. ¿Cómo hago para que un pibe de ingeniería con una beca auspiciosamente nivelada y levantada dentro de la UBA, el CONICET, la agencia, de 15.000 pesos por mes, quiera hacer eso cuando profesionalmente antes de recibirse de ingeniero le ofrecen más que eso? Y bueno, inventemos algún método de complementación, beca público-privada, no estamos diciendo que nos sobre algo, estamos diciendo que nos faltan, porque para el desarrollo, para palabras que, como mencionaban recién, tienen que ver con el crecimiento, con la mejora económica, también tiene que ver con el desarrollo de una región. Si uno va, si no me equivoco, porque como tengo muchas fábricas en mi haber y sigo manteniendo eso como terapéutico, trabajar con empresas cada tanto como para que la burocracia no me enferme. Si uno va, creo que es Venado Tuerto, si uno saca la Helvética, la fábrica de acoplados y la fábrica de acoplados, semirremolques de Venado Tuerto desaparece. O sea, esa empresa no es que fabrica para dar trabajo a 50 personas o que el empresario le vaya bien. Fabrica porque está
favoreciendo el desarrollo de esa región del país. Y si esa fábrica de acoplados es Randón y vienen de Brasil andando los camiones, esa ciudad le va a ir un poco peor. Y después jugaremos un poco para ver cómo en Venado Tuerto todos les va mejor y no solamente a los que están más cerca del negocio. Entonces, un poco lo que uno busca con esto no es que la ciencia esté en un lugar haciendo su trabajo y después el mundo económico de las empresas, de los gobiernos, de las ONG, trate de resolver las cosas como puede. El trabajo que tenemos nosotros, una Secretaría de Ciencia y Técnica con 80 personas en toda su estructura, con 100 personas más distribuidas por las facultades, es que esa ciencia de excelencia que ya tenemos, claramente que tenemos, que pesa según el indicador que miren el 20, 30, 40 o 45% de la ciencia argentina, según que miremos, sea algo que se pueda conectar para derramar de las maneras más inteligentes posibles con la sociedad. De alguna manera, cuando hablaba de este planteo estratégico, decía, bueno, siempre le pedimos, acá lo hizo en algún momento Ruth al lado, decía, bueno, hagamos el plan 2020. 2020, no sé qué piensan ustedes, yo estoy cerca de plantear el 2050. 2060 pondría, porque como nací en el 60, me encantaría que el plan fuera por el aniversario de mi nacimiento, pero ¿cómo hacemos para pensar un país entre un pibe de secundaria hoy y que se convierte en ingeniero senior o se convierte en un médico con especialización? Pasan 10, 15 años. 2020 o 2030 nos queda así de cortito y no nos permite planificar formación, grupos de investigación, o sea que y dejemos, creo yo, opinión, dejemos de pedirle a los gobiernos que los resuelvan. Si, ¿para qué estamos, digamos, los que estamos para reflexionar, los sistemas, los grupos de personas que en ambientes de economía, ingeniería, áreas de sociales, áreas de salud? Yo creo al revés, porque la otra vez tuve una reunión en el Ministerio de Educación y habíamos muchos ingenieros ahí, le preguntábamos a quien presentaba qué quería, y yo le decía, no sabe lo que quiere, no era una crítica, sino está buscando ayuda, no pidas que te brifee lo que necesita, porque lo que está pidiendo es a la ingeniería argentina, en ese caso, ¿qué le podemos aportar para, por ejemplo, la eficiencia energética del país? ¿Se entiende? O sea, dejemos de reclamar cuando estamos en ambientes científicos, en ambientes intelectuales, en ambientes académicos, en ambientes con capacidades inclusive de gestión para poder hacerlo. Del punto de vista de modelos, nosotros estamos trabajando, y creo que hay varias maneras de hacerlo, con una comunidad científica tan grande como la que tenemos, estamos trabajando en una combinación entre push, empujarlos un poco a que se acerquen y tratar de ver qué pasa del lado de la demanda. Hay un método que a mí me gusta usar, 3 minutos dice ahí, ¿no? Me gusta usar que decir, bueno, mientras que uno atienda bien el teléfono en el sistema científico, atender bien el teléfono. No estoy jorobando, porque atender bien el teléfono es, alguien llama porque necesita algo, lo atiendo bien, lo direcciono, porque no sé si alguien trabajó alguna vez en ventas, pero si vos tenés que salir a venderle al mundo algo versus sentarte a que te llamen, es 30 o 40% menos del costo, digamos. Entonces, si yo atiendo bien el teléfono en la universidad, en Ubatec, en el lugar que llamen, y logro direccionar eso, tengo prácticamente el 60% del proyecto, entre comillas, vendido. Entonces lo que estamos haciendo muy activamente, tratamos de estar despiertos, es atender bien el teléfono y direccionar. Es un lío, es un lío, pero es bastante fácil. Yo tengo unos Excel gigantes que administra alguien de miles de grupos que ponés la palabra clave reciclaje. Y lo hice ayer por un tema, ¿no? Le puse reciclaje, separación de residuos, compostaje, en serio lo hice, ¿eh? Puse así, le mandé y me mandaron 100. Por supuesto hay gente de exactas, hay gente de agronomía, hay gente de ingeniería, y voy a ver si les mando un mail y les digo, apareció un proyecto de un municipio que necesita esto, por supuesto, vamos a tener que generar la reunión nosotros, pagar el vino nosotros, porque a los 7 minutos lo dejas solo y se matan, o empiezan con planteos ideológicos, o se lo quiere quedar uno solo, o el otro mira, dice, ¿cuándo termina la reunión que me quiero ir porque esto no me interesa? Entonces, también hay que curar eso. ¿Por qué? Porque los investigadores solos, por el formato que conté antes, no tienen como la energía puesta en tratar de transmitir. Hay, por supuesto, siempre un 5 o 10% que lo tiene. O sea, hay algunos investigadores geniales que tenemos que le decís, venía a una reunión conmigo, me pasó con Ernesto Calvo hace poco, le dije, vení conmigo a Onda, que están buscando innovación. Yo me senté en la reunión y Ernesto vendió las cosas más insólitas, porque es bueno en eso, pero la mayoría de los investigadores no tienen esa capacidad. Entonces hay que buscar algo que estamos descubriendo, mirando cómo lo hace el mundo, cómo lo hacen los israelíes, los italianos, los ingleses y los norteamericanos, que es, che, ¿cómo hacemos para conectar este mundo y este mundo? Y bueno, hay que empezar a pensar en
estructuras, procesos y personas de interfase. Algo que descubrimos hace no tanto, esta pregunta la tenía hace mucho tiempo, es que las personas de interfase primero, es una ventaja para los que ya pasamos los 50, no pueden ser adolescentes, chicos que estudiaron transferencia tecnológica y salen a hacer transferencia tecnológica. Estamos consiguiendo trabajo para nosotros. Tiempo finalizado, o sea, yo no pienso terminar ahora. Entonces, lo que dicen en el mundo es que una persona de 40, 50, por ahí, los que empiezan a salir del mundo de la economía o de las funciones ya empiezan a bajar su nivel de su curva de demanda, el que llegó a gerente general, a presidente o llegó a gobernador, es lo que esperaba, pero en el medio quedamos personas que tenemos funciones medias y ahí empieza a aparecer gente con capacidades de interfase entre ciertas industrias, con ciertas universidades, con ciertos gobiernos y esa gente la que ayuda a conectar los puntos entre los que hay que hacer. Por eso a mí me gusta marcar que esto es un tema casi solamente de personas. ¿No? Podemos inventar un par de procesos, podemos teorizar de cómo lo haríamos, pero en realidad acá hay un tema de cultura, en contra de lo que dijo alguien alguna vez, la cultura es lo más duro, lo más sólido, lo más difícil de mover, y para cambiar una cultura tenés que por un método no violento, es dificilísimo, ¿no? Claro, porque la cultura, obviamente, la humanidad tiene muchos métodos, ¿no?, violentos para hacer cambios culturales, pero por un método no violento es un laburo enorme, nos demanda un nivel de actividad impresionante y a veces se complica mucho. ¿Cuál es el planteo final, digamos? Algo que dijeron por acá, trabajar en equipo no es una frase, es trabajar en equipo. Trabajar en equipo es dificilísimo. Trabajar en equipos interdisciplinarios, desde mi visión particular de lo que conozco, es prácticamente imposible. Yo estudié ingeniería para no hablar con abogados y contadores y es lo único que hago todo el tiempo. Elegí hacer ingeniería porque de esa manera me mantengo alejada de esta gente y hubiera dicho economista, pero mi hijo está estudiando economía en la U, entonces no puedo hablar más de los economistas, saben cómo es esto, los hijos pueden todo. Entonces, definitivamente no hay ninguna manera de resolver, como se venía diciendo antes, algo desde una disciplina. Y después no estamos preparados para hablar con gente diferente a nosotros, sobre todo cuando estudiamos un poquito más. La charla de café que debería darse entre personas diferentes lo podemos hacer de fútbol, o de algún tema como la elección de Estados Unidos ahora, porque no es la nuestra. Si fuera la nuestra nos estamos matando, digamos, ¿no? Podemos hacerlo, pero como charla de café. No podemos levantar esa charla de café a una discusión por objetivos y proyectos, porque no tenemos cultura para hacerlos. Es como que, de alguna manera, esa planificación que hacemos, las ideas que sacamos, los libros que leemos, los planes de gobierno que hacemos en una universidad como la UBA, que es como una provincia de grande, si al momento de llegar a implementarlos, si al momento de lograr los resultados no le podemos poner la energía apropiada, el resultado no se logra. Con lo cual, para mí el tema este es una cuestión solamente de seres humanos. Muchas gracias.